¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las primeras preguntas que comenzamos a recibir con frecuencia cuando comenzó la pandemia de COVID-19, que fue cuando comenzamos a activar nuestro canal en YouTube, es, bueno, una persona se enferma de COVID-19, se recupera y por cuánto tiempo permanece protegida. En esa época, el único antecedente que teníamos para ofrecer una respuesta tentativa era lo que sabíamos de los coronavirus en general. Los coronavirus producen infecciones leves que también generan respuestas inmunes de corta duración. Es por eso que una persona puede enfermar varias veces de coronavirus en una temporada típica. Esto no preocupaba en la época en la que los coronavirus solamente producían catarritos. Con el desarrollo de la pandemia de COVID-19 y con la presión que recibió la comunidad científica para resolver el problema, una presión que, hay que decirlo, no siempre fue acompañada del presupuesto y, más importante aún, del apoyo social necesario, pero a pesar de eso, empezamos a recibir respuestas de la comunidad científica cada vez más completas. No sabemos todavía con suficiente detalle de qué depende la resistencia a una enfermedad. Tenemos respuestas parciales también. Sabemos que el sistema inmune, esta colección de células y de procesos moleculares que nos defienden de un invasor, tienen dos aspectos diferentes. El primero tiene que ver con una respuesta genérica ante cualquier infección, que es el famoso sistema inmune innato. Desde que uno es bebé, esta fracción del sistema inmune responde de la misma manera ante cualquier invasión fuerte del cuerpo. Se generan una serie de sustancias que de distintas maneras bloquean la reproducción de muchos agentes infecciosos. Como consecuencia de todo este jaleo molecular, se producen síntomas que todos conocemos: fiebre, cuerpo cortado, escalofríos, etc. Por otra parte está el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo aprende a defenderse contra agentes específicos. Es posible entrenar al sistema inmune adaptativo. Para eso usamos las vacunas. Podemos presentarle muestras, por ejemplo, de la bacteria de la tosferina, y esto le permite al sistema inmune desarrollar por adelantado defensas contra esa bacteria, y cuando entra esa bacteria se encuentra con un sistema inmune preparado y no logra establecer una infección, queda uno protegido. El sistema inmune adaptativo también funciona cuando ocurre una infección exitosa. Cuando un agente infeccioso empieza a replicarse en el interior de nuestro cuerpo, el sistema inmune adaptativo se pone en marcha y normalmente lo que ocurre es que aprende a reconocer a los elementos individuales de estos agentes infecciosos, bacterias, virus, lo que sea, y aprende a destruirlos. Una vez que el sistema inmune aprende esto, puede responder de una manera ágil ante una nueva infección, cuando menos en el corto plazo. Uno de los grandes misterios del funcionamiento del sistema inmune, que todavía hay muchos, es por qué en algunos casos el sistema inmune adaptativo aprende a defenderse contra agentes infecciosos a largo plazo. Por ejemplo, el tétanos, que es una intoxicación potencialmente mortal, es causada por una bacteria. Una pequeña cantidad de las bacterias que causan el tétanos puede producir suficiente veneno, una proteína muy particular, que puede producir un descontrol grave en el funcionamiento del sistema muscular, que produce unos dolores espantosos en la espalda y en otras partes del cuerpo y puede matar a una persona. Bueno, la vacuna contra el tétanos tiene una efectividad larga, al punto de que se recomienda actualizar la vacuna
solamente cuando una persona se está exponiendo a riesgo de tétanos, y normalmente esto ocurre, se recomienda la actualización cada 10 años o un poquito menos. Claro está, si una persona sufre un accidente grave que involucra circunstancias que pudieran favorecer el desarrollo de una infección por tétanos, por seguridad se pone la vacuna. Aunque la persona tenga una vacuna potencialmente vigente, digamos de hace 2 o 3 años, se le pone la vacuna por seguridad, no pasa nada. Hay otras enfermedades para las cuales no se desarrolla una respuesta inmune del muy largo plazo. El caso extremo, las infecciones por coronavirus sencillos, que muchas veces no dura arriba de unas pocas semanas. Se enferma usted por coronavirus, le da una gripita y a las 2 o 3 semanas su cuerpo ya no tiene defensas contra coronavirus y es usted susceptible a una nueva infección. No entendemos por qué. Como consecuencia del trabajo que han desarrollado los inmunólogos en los últimos años, apoyados en la biología molecular, que se está convirtiendo en una de las disciplinas más significativas desde el punto de vista social y económico en toda la historia de la humanidad. Está sirviendo de base para mejoramiento ecológico, para producción de alimentos, para defensa contra enfermedades, etc. La biología molecular es una superdisciplina más maravillosa. Bueno, total, me estoy distrayendo. Como consecuencia del trabajo de los expertos en biología celular, en particular aquellos dedicados a la inmunología, estamos empezando a entender cada vez con más detalle cómo funciona el rollo de la protección del cuerpo a largo plazo. El sistema inmune adaptativo cuenta con cuando menos 2 elementos diferentes para enfrentar a un invasor, lo hemos comentado antes. Una parte del sistema inmune adaptativo, que incluye a un tipo particular de células que se llaman células B, que muchas veces se encuentra usted en grandes cantidades en la médula de los huesos largos, por ejemplo el fémur. Estas células saben leer la estructura molecular de sustancias sospechosas de pertenecer a un agente infeccioso y sabe crear anticuerpos que se le pegan de manera muy específica a esas sustancias. Algunas células B tienen la capacidad de recordar cómo fabricar anticuerpos contra, por ejemplo, la bacteria del tétanos, y si esas células pueden vivir mucho tiempo, entonces pueden pasar muchos años y aún así estas células se acuerdan de cómo fabricar anticuerpos contra bacteria del tétanos, y si aparece una bacteria de ese tipo en el cuerpo, inmediatamente se dispara un proceso molecular de alarma que despierta a estas células de memoria, así es como se llaman, y comienzan a producir anticuerpos. Por otro lado, hay unas células que se van directamente al ataque contra agentes infecciosos. Las células B generan anticuerpos, nunca están en contacto con un virus o una bacteria, normalmente no están en contacto. Son las células B. Las células T, hay varias subcategorías de células T, pero hay algunas subcategorías de las células T que van a buscar activamente a los agentes infecciosos y los destruyen. Cuando hay evidencia de una concentración importante de agentes infecciosos en algún lugar del cuerpo, las células B, que reciben señales químicas de la zona afectada, convergen en esa zona y comienzan a hacer chuza con todo lo que no les gusta. Se llaman células T matadoras. Bueno, esos son los 2 mecanismos generales que utiliza el cuerpo de manera activa para atacar a un invasor específico. Son los 2 mecanismos generales del sistema inmune adaptativo. Lo hemos comentado en otras ocasiones, hay que refrendarlo, porque de entender esto depende el entendimiento del funcionamiento de las vacunas y también de la inmunidad en general, sea la que generan las vacunas o la que genera el recuperarse de la enfermedad. Las células B están siendo estudiadas desde hace ya algún tiempo por razones obvias. Esas son las células, bueno, hay un subtipo de células B, las células B de memoria, que son responsables por la respuesta de anticuerpos a largo plazo.
Estas células se les llama también células plasmáticas de vida larga, por sus siglas en inglés LLPC, Long Lived Plasma Cells. Estas células las encuentra usted en grandes cantidades en los huesos largos del cuerpo y pueden sobrevivir mucho tiempo prácticamente sin hacer nada. Por ejemplo, una célula normal del hígado está todos los días, casi todos los segundos, produciendo proteínas en grandes cantidades. Y como consecuencia de esto, está sintetizando nuevas moléculas. Este proceso es mucho más lento en las células B de memoria. Ahora, en el momento en el que las células B de memoria son activadas, puede generar cada célula hasta varios miles de anticuerpos por segundo. Estas células normalmente están dormiditas en los huesos largos del cuerpo. Cuando llega una señal química que dice, oye, hay una invasión de bacterias del tétanos, ¿quién se acuerda cómo pegarle a las bacterias del tétanos? Algunas células de memoria, las que saben cómo pegarle a las bacterias del tétanos, se despiertan y comienzan a reproducirse, a clonarse. Comienzan a producir copias exactas de sí mismas. Estas células clonadas se ponen a trabajar y cada una de ellas comienza a aventar cantidades industriales de anticuerpos en la sangre. Se empiezan a reproducir y al mismo tiempo comienzan a producir anticuerpos. El resultado es que en unas pocas horas, si usted toma muestras de sangre, hace ensayos, usted ve que la cantidad de anticuerpos contra la bacteria del tétanos pasa de prácticamente 0 a un montón. De pronto la sangre se llena de anticuerpos contra el tétanos. Y como la sangre baña prácticamente todos los rincones del cuerpo, directa o indirectamente, tarde o temprano llegan anticuerpos hasta el lugar en donde están las bacterias del tétanos y estas son destruidas. Esto normalmente ocurre muy rápido, en cuestión de pocas horas. Las bacterias no tienen tiempo de establecerse para crear una infección útil para generar enfermedad. Bueno, esto ya más o menos lo tenemos entendido. Y es claro que si queremos entender cuánto tiempo dura la protección contra COVID-19 en el caso de personas que se han recuperado, pues necesitaríamos averiguar cuántas células B capaces de producir anticuerpos anti-SARS-CoV-2 hay en los huesos, en los huesos largos, en la médula ósea de los huesos largos. Esto no es algo fácil de conocer. Se requiere de lo que se llama recibe distintos nombres, pero le llaman aspirado medular, el tomar muestras de la médula ósea. Y eso pues, puede ser un proceso muy latoso y doloroso, porque hay que literalmente perforar el hueso con una aguja gruesa para tomar muestras de la médula ósea. Un grupo de investigación que acaba de publicar un trabajo en la revista Nature, nada más y nada menos, el artículo es bastante creíble. Este grupo de investigación que involucra expertos en distintas áreas de biomedicina y biología molecular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, presentan este trabajo justo ahora. También hay investigadores de la Universidad de Bergen en Noruega y de otros lugares, pero bueno, la cosa es que ellos presentan un trabajo en el que buscan precisamente células B de larga duración que tienen características muy peculiares que se pueden observar en laboratorio, que pudieran producir anticuerpos anti-SARS-CoV-2, y hacen la búsqueda en personas que han sobrevivido a la infección y ya tienen tiempo de haberse recuperado. Se sabe, por ejemplo, que la gente que experimenta infecciones ligeras produce anticuerpos y que le duran más o menos 4 meses. En los primeros 4 meses la cantidad de anticuerpos en la sangre es alta, pero empieza a disminuir rápidamente. A partir del mes número 4,
y durante los siguientes 7 meses, todavía existen anticuerpos en sangre, están disminuyendo lentamente y son detectables hasta 11 meses después de la infección. En el caso de gente que ha tenido la infección ligera, digamos. Bueno, estos investigadores toman muestras de la médula ósea de voluntarios, que hay que reconocerles su participación en este proyecto, porque le digo que la punción de un hueso para obtener muestras de médula ósea no es un procedimiento agradable. Lo que se pudo establecer en pocas palabras es que en personas que tenían ya, por ejemplo, 7 u 8 meses de haberse recuperado de una infección de SARS-CoV-2, se podían encontrar cantidades razonables de células B de memoria, células de larga duración, que se acordaban cómo fabricar anticuerpos contra SARS-CoV-2 a los 7 u 8 meses. Esto no significa que esa sea la duración de la respuesta, significa que un tiempo importante después de que una persona se ha recuperado de una infección incluso leve de SARS-CoV-2, tiene células de memoria de larga duración en la médula ósea. ¿Cuánto van a vivir esas células de memoria? No sabemos. Pero normalmente, cuando tiene usted una respuesta inmune pobre a una enfermedad, cuando no queda usted inmunizado, eso se sabe a los pocos meses. Cuando usted ha tenido una enfermedad que puede repetir, si usted, digamos, a los 4 o 5 meses de haber tenido la enfermedad, hace un procedimiento como este que le estoy diciendo, buscar en la médula ósea a ver si hay células de memoria que se acuerdan cómo fabricar anticuerpos contra la enfermedad, no va a encontrar ninguna. Si encuentra usted células de memoria 7 u 8 meses después de la infección, eso sugiere fuertemente que estas células de memoria van a permanecer en la médula ósea quizá por años enteros, y que en el momento en el que el cuerpo detecte una nueva invasión por SARS-CoV-2, va a disparar una respuesta inmune rápida. Estas células se van a comenzar a replicar y van a generar una gran cantidad de anticuerpos al mismo tiempo. Lo que le platicaba hace un rato. Se encontró, tal y como se esperaba, que la gente, que los voluntarios sanos que también participaron en este proyecto, no tienen esas células de memoria. Es decir, este tipo de células, tal y como era de esperarse, solo las encuentra usted en personas que han sufrido alguna enfermedad detectable. Este tipo de controles se hacen para asegurarse que lo que está usted midiendo tiene sentido. Si usted encontrara células de memoria que supuestamente generan anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en personas que nunca han estado expuestas al virus, eso sugiere que la observación que usted hizo está mal hecha o las conclusiones están mal obtenidas. Pero bueno, aquí ellos encuentran por consistencia que las personas que sí estuvieron expuestas a la enfermedad tienen células de memoria varios meses después de haberse recuperado. Y las personas que no han estado expuestas al virus no tienen células de memoria anti-SARS-CoV-2. La conclusión a la que llegan, y esto lo encuentra usted en el resumen, en lo que se llama el abstract del artículo, es, de manera general, demostramos que la infección de SARS-CoV-2 induce una respuesta robusta específica contra antigénico específica. Ahora le explico qué es esto. Y esto genera una respuesta robusta, antígeno específica de larga duración en seres humanos. También aparece el término humoral refiriéndose a los humores del cuerpo, son los líquidos del cuerpo. Lo que están diciendo en pocas palabras es: demostramos que SARS-CoV-2 induce una respuesta de generación de anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2 de larga duración detectable en la sangre en seres humanos. Esta no es una respuesta completa, no es toda la respuesta que queremos escuchar. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar protegidos? ¿3 años? ¿5 años? No sabemos.
No tenemos forma de saberlo. Podríamos responder esta pregunta si se hubiera hecho la inversión correcta en biología celular y biología molecular en su momento. Sí, ya sé, otra vez estoy haciendo berrinche, pero ¿sabe qué? Toda la riqueza de la sociedad humana viene de la ciencia. ¿Cómo es posible? Y toda nuestra salud, ¿cómo es posible que se le tenga tan poco respeto? Ahí tiene usted, hasta para cosas tan básicas como la preservación ecológica, etcétera, preferimos escuchar a actores racistas y niñas enojonas, y me refiero a cuestiones del clima, que a un científico. Entonces no le hacemos caso a la ciencia. Mucha gente piensa que quienes están solucionando estas crisis son las farmacéuticas. No, perdón, somos los biólogos, qué carambas. Bueno, el caso es que a pesar de las restricciones graves que hay incluso en países como los Estados Unidos para la investigación científica, hemos comentado esto en el pasado, incluso a la mitad de esta crisis hay muchos expertos en biología celular, en inmunología y en otras disciplinas que no encuentran trabajo en los Estados Unidos. Y bueno, gente muy capaz, es verdaderamente ridículo. A pesar de esto, se están haciendo avances continuos y cada vez entendemos mejor a nivel molecular qué pasa en el interior de las células responsables por protegernos contra las enfermedades infecciosas. Y se están abriendo todos los días perspectivas, algunas de ellas muy vagas, otras más precisas, sobre cómo controlar y mejorar esa respuesta. En otra ocasión platicaremos de esto, pero existen algunos indicios que sugieren cuál es el mecanismo que permite que se formen muchas células de memoria de larga duración cuando el cuerpo es afectado por cierto tipo de enfermedades. Eso nos va a permitir entender por qué para algunas enfermedades quedamos inmunizados para toda la vida y por qué hay enfermedades que pueden repetir. Si entendemos ese proceso con detalle, podríamos empezar a manipularlo y con esto podríamos ofrecer una protección a largo plazo contra esta enfermedad. Una protección que ahora sí podríamos establecer casi con fechas específicas. Podríamos empezar a decir con más confianza, sabes que vas a estar protegido por cuando menos una década. Para allá vamos a llegar, todavía no estamos allí. Pero bueno, en cualquier caso la noticia es muy buena. Toda la evidencia disponible sugiere que la resistencia contra SARS-CoV-2 es de larga duración, cuando menos en lo que se refiere a la producción de anticuerpos. Falta desde luego responder otras preguntas, por ejemplo, ¿qué papel tienen las células T en la lucha contra SARS-CoV-2? ¿Cómo participan las células T matadoras, las que se van directamente sobre los virus, en todo este jaleo? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo es que estas células van a mantenerse activas? Es decir, si las células T van también a durar mucho tiempo activas contra el virus o no. No sabemos en qué porcentaje cada parte del sistema inmune adaptativo está luchando contra SARS-CoV-2. No sabemos si es más importante la protección generada por anticuerpos o la protección de las células T. No lo sabemos. Entonces, esta es una respuesta parcial, pero ya de por sí es muy buena. Sabemos que por mucho tiempo van a existir células que se acuerdan cómo producir anticuerpos anti-SARS-CoV-2 una vez que una persona se recupera de una infección. Queda otra pregunta pendiente por responder. ¿Pasará lo mismo con la gente vacunada? La respuesta es probablemente sí. A final de cuentas, la vacunación es una enfermedad simulada. A nivel molecular, nuestro cuerpo cree que se ha enfermado y reacciona como si nos hubiéramos enfermado. Aprende a desarrollar anticuerpos, desarrolla células B, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones las vacunas generan por eso protección a largo plazo, por años. Entonces es de suponerse que ese va a ser el caso de SARS-CoV-2. No lo sabemos. Pero en cualquier caso las noticias siguen siendo buenas y van a seguir siendo buenas mientras se pueda seguir haciendo investigación científica. Así que
Y esto no va a parar mañana, así que no se me preocupe. No haga demasiado caso de las necedades que escuchan los medios de comunicación masiva y sobre todo en las redes sociales. Es que todos los días oímos cada esperpento relacionado con la pandemia. Yo creo que para cuando termine todo este jaleo, en la mente de la sociedad debería quedar claro que no se puede creer en las redes sociales, ni siquiera cuando dicen la verdad. ¡Qué vergüenza! Total, el caso es que hágale caso a las autoridades de salud, mantenga la disciplina, mantenga la calma, vamos ganando. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.